Señor, nos ponemos delante de ti, dándote gracias por tu palabra, por tu guía. Gracias, Señor, por enseñarnos a vivir. Gracias, Señor, por enseñarnos insistentemente, persistentemente. De hecho, te queremos dar gracias por tu perseverancia. En tu palabra tú nos llamas a ser perseverantes. Y un tesoro de esa perseverancia que debemos tener, que es ser fieles todo el tiempo, no cansarnos de hacer el bien, no desmayar. Está también en la respuesta, en su momento segaremos. ¿Y por qué un momento segaremos? Cosecharemos. ¿Por qué un momento veremos? Porque tú también eres fiel y eres persistente. Y estás desarrollando en nosotros la fe, la paciencia, por supuesto, pero también nos permites ver tu poder. Gracias, Señor, por tu poder, por tu sabiduría, por tu cuidado, por tu amor, por tu provisión, por todo, Señor. Te bendecimos a ti dándote gracias por lo que nos das. Bendito eres tú que tienes cuidado de nosotros, que no eres un Dios que se detuvo en la creación, sino que la creación en cuanto a nosotros fue el inicio de tu relación con nosotros. No fue una relación de creador y que se sigue deleitando en su creación y en su propia eternidad, porque tú eres eterno, sino que se comprometió con una creación que incluso dándole la espalda, Señor, porque te dimos la espalda, no fue el tropiezo para que tú nos abandonaras. Sí, nos dejaste, Señor, en nuestras decisiones. Nos dejaste al control de nuestras decisiones para comprender, Señor, dos cosas. El peso de las decisiones sin ti, de no obedecerte, y también para, en medio de todo, al buscar tu rostro, al arrepentirnos, percibir y disfrutar tu fidelidad que siempre has estado, siempre estás y siempre estarás, y también por Cristo, nosotros también siempre estaremos contigo, Señor. Bendito eres, Señor, que hoy está con nosotros. Bendito eres que nos guía, nos fortalece. Bendito eres nuestro Dios, que no te cansas de hacer el bien, porque tú nos mandas, Señor. Tú nos dices, no te canses de hacer el bien, no desmayes que en su momento llegarás. Y eso tú lo dices porque tú lo haces, tú no te cansas de hacer el bien, tú no desmayas. Y en tu tiempo, en el tiempo justo, apropiado, tú mismo serás dándote a ti mismo una manifestación de paciencia, porque tú no eres impaciente. Tú podrías, con tu poder, resolver todo lo que te molesta al instante, pero tú prefieres esperar porque, e incluso en la pausa, en el proceso, hay cosas que tú vas haciendo, Señor. Simultáneamente hay cosas que tú vas haciendo. En los que hacen sufrimiento para que entiendan y tengan oportunidad de arrepentirse, pero también en los que vivimos las consecuencias del pecado de otros para desarrollar fe, fidelidad, fortaleza, para no dejarnos vencer jamás por el mal. Por eso hoy, Señor, bendito eres que hoy nos sigue hablando, formando. Háblanos, sigue hablándonos, sigue enseñándonos para con esa enseñanza, Señor, caminar contigo siempre. Bendito eres nuestro Señor Jesucristo, por quien fueron hechas todas las cosas y para ti fueron hechas, Señor. Hoy háblanos. Esta palabra es vital, es fundamental, es importante. Es una palabra que hoy puede impedir que en algunas áreas donde estamos por rendirnos, nos rindamos. Si estamos en peligro de rendirnos, de no vencer o deprimir o entristecer por lo que vivimos, esta palabra es la que necesitamos hoy. Bendecimos por tanto esta palabra que ya sea para nosotros o para otros que se la vamos a compartir porque están, que ya se rinden, se caen. Esta palabra hará su efecto si la creemos, Señor. En nombre de Jesús bendecimos este tiempo, por tanto, amén. Muy bien, buenos días a todos y quiero que nos fortalezcamos en esta palabra con un tema titulado, interesante, miren esto, el sufrimiento no es el fin de la fe, sino su comienzo. Y esto lo digo porque muchas veces el cristiano se equivoca al agotar su fe por el sufrimiento que no soporta. Repito, y dentro de esos cristianos podemos estar nosotros que hemos visto cómo se nos agota la fe por el sufrimiento que ya no podemos soportar.
cuando debemos ser personas que actúan al contrario. Y el sufrimiento debe ser la catapulta de nuestra fe, la que impulsa nuestra fe. El sufrimiento debe ser aquello que empuja y le da poder a nuestra fe. ¿Por qué? Bueno, vamos al versículo clásico de la fe, Hebreos 11:1. Y vamos a enfocar este versículo en el sufrimiento que podemos estar atravesando en este momento o que vemos a otros, porque esta palabra no es solo para nosotros. Esta palabra tenemos que compartirse la otra, así que anoten versículo o también, ¿por qué no? No, por supuesto que sí. Compartan el video cuando ya lo subamos a YouTube. Dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esto nos suena a los que sufrimos en momentos bien difíciles. En el sufrimiento tenemos la certeza de lo que se espera por fe. ¿Y qué es lo que esperamos del sufrimiento? Que se agote el sufrimiento, que ya no haya razón de sufrimiento, que ya no haya mal y que al contrario haya descanso, haya reposo, bálsamo para las heridas que causó ese sufrimiento, paz. Así que ciertamente la fe, la fe es la certeza de lo que se espera y no el fin de lo que ya por lo que estamos viviendo y que nos lleva a no esperar nada. Si ya no espero nada, ¿dónde está mi fe? Si la fe es la certeza de lo que se espera, pero también la convicción de lo que no se ve. No veo respuesta, no veo el fin de mi sufrimiento, pero por la fe estoy convencido que esto pasará. Importante. Y vemos cómo este mismo versículo es argumento suficiente para que el sufrimiento no sea el fin de la fe, sino el comienzo, con certeza de que yo espero respuesta y la voy a obtener. Y la convicción de que aquello que no veo, que es la paz, ya el descanso, lo voy a tener. Ya que estamos en Hebreos 11 y leyendo el versículo, nos vamos a pasar bastante más adelante, a los versículos 29 y 30. Y vamos a ver cómo en medio de la angustia está, o partiendo de la angustia está la respuesta de Dios, pero cuidado, porque a veces entre la angustia y la respuesta de Dios hay incredulidad. Vamos a Hebreos 11 y dos momentos cruciales de la historia de Israel, del pueblo de Dios. Por la fe, habíamos dicho, ¿no? Hebreos 11 del 29 al 30. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Los egipcios, que eran el problema, se quedaron atrás, es más, perecieron. Y el versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. En ambas situaciones hay sufrimiento. Ellos venían del sufrimiento de la esclavitud de Egipto. Y en el caso de Jericó, del miedo, la incertidumbre, ¿qué pasará? Si no solo no podemos vencerlos, si no salen de allí y nos vencen a nosotros. Si nos derrotan, si somos avergonzados. ¿Y qué hicieron ellos? Seguir adelante. En ambos casos tuvieron que seguir adelante. Ellos tuvieron que cruzar por el Mar Rojo como por tierra seca, viendo las aguas que si se volcaban contra ellos, ahí iban a perecer. Perecer ellos, los adultos que iban caminando con los niños. Y si es muy triste ver cómo uno pierde la vida, más triste es ver cómo tus bebés pierden la vida ahogados. O sea, y hay sufrimiento. No dudo que muchos sufrieron ese pasar, pero sufriendo caminaron. Interesante. Sufriendo caminaron. No sufriendo se detuvieron, que es el problema de nosotros, que a veces en el sufrimiento nos paramos, nos detenemos o echamos hacia atrás, como muchos hubieran podido volver a Egipto. ¿Qué estamos haciendo nosotros el sufrimiento? ¿Nos detenemos para llorar, para lamentar o volvemos atrás? Aunque allá nos sigan haciendo daño. Y también avanzaron los de Israel cuando ante esos muros que eran invencibles, ellos anduvieron en alabanza. Recuerda que ellos alabaron, alabaron, alabaron por 7 días y los muros se derrumbaron. Siguieron adelante en un acto de fe que para muchos era motivo de burla. Como para muchos es motivo de burla que nosotros en medio de los
problemas, en las dificultades, estamos alabando al Señor. Estamos creyendo en el Señor y manifestamos nuestra fe en la alabanza, porque no miramos el mal que va contra nosotros y que es evidente, sino el Dios invisible, porque tenemos la convicción de lo que no se ve. Ahora, de todas maneras, hay una pregunta válida. ¿Y si yo creí y no recibí lo que pedí? Y yo creo que todos aquí hemos creído, hemos pedido, pero no hemos recibido. Y nos queda esta pregunta, ¿pero por qué no? Bueno, antes de responder con Hebreos, vamos a ver que primero puede ser que le estoy dando demasiado poder a lo que pedí. Si creí y no recibí lo que pedí. Esa también es una pregunta que nos pueden hacer a nosotros los hijos. Y que tal vez ya la han hecho, esa pregunta o ese reproche, ¿por qué no me diste aquello que necesitaba? Y padres de familia, muchas veces usted no le dieron a sus hijos lo que ellos pedían, porque era una mala petición, porque no era adecuada, no era prudente, no estaban preparados, o mejor, o más aún, mejor que no se prepararan porque eran cosas que nunca iban a ser buenas para ellos. Esa es una respuesta obvia, pero vamos a ir a otro plan de que yo pido algo que es correcto. Yo estoy pidiendo algo que es santo, que no puede hacer daño. Bueno, Hebreos 11, 39, 40 nos habla de que el Señor en esos casos también tiene una respuesta que va más allá de lo pasajero, de lo evidente para nosotros. Dice Hebreos 11, del 39 al 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Aquí hago un alto. ¿Se acuerdan que a veces hay peticiones que no se responden porque son malas? Como el hijo que me pide algo para lo que no está preparado. El muchacho que pide cosas que no son buenas. El dinero para irse a embriagarse en un lugar y yo no se lo doy. ¿Por qué nunca me diste ese dinero para estar con mi amigo? Porque era para embriagarte. Y yo no te lo iba a dar. Esos son casos obvios. Pero ¿qué pasa con lo de buen testimonio? Ellos hicieron lo correcto, ellos pidieron bien, pero no recibieron lo prometido. Bueno, vuelvo y repito, Hebreos 11, el 39 al 40, para estos casos específicos. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos fueron perfeccionados, recibieron algo más, recibieron una eternidad. Pablo no recibió la absolución cuando fue llevado a la muerte. Cuando después de poderse despedirse en esa carta de Timoteo, él ya está listo para hacer como oveja al matadero y llevar a la muerte. Pero recibió algo mejor. Recibió ya un descanso del Señor y haber calificado excelentemente para vida eterna y reinar con Él. No es que Dios no haya respondido, es que tiene algo mejor. Pero cuidado que a veces limitamos a Dios porque hacemos a Dios a imagen y semejanza de nuestra petición. ¿Sí? Posiblemente nosotros estamos haciendo a Dios a imagen y semejanza de nuestra petición, cuando la voluntad de Dios es que seamos a imagen y semejanza de su sabiduría. Y Él entiende por qué hay cosas que sí, hay cosas que no, hay cosas que aún no, o hay cosas que jamás. Y ahí es donde mi fe tiene que estar puesta en lo que Dios sabe, en lo que Dios provee que es perfecto para mí. Porque yo siempre recibiré algo de Dios, siempre. Aunque no lo entendamos en toda ocasión. Miren, a veces nosotros nos limitamos porque hay cosas que son obvias, pero que son obvias para nosotros. Obvio que yo estoy pidiendo por mi salud y es legítimo porque estoy muy enfermo. Que estoy pidiendo por trabajo porque estoy muriendo de hambre. Pero Dios nos lleva más allá. Y miren que Jesús en Juan 11:40 tuvo unas palabras que en el contexto eran difíciles de entender para Marta. Aquí estamos hablando que Lázaro muere. Lázaro muere, está en la tumba, ya hay mal olor que sale porque Marta se lo dice a Jesús, que ya tenía olor a descomposición, que olía mal. Evidentemente ahí ya no había posibilidad, humanamente hablando.
Y en Juan 11:40, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Pero ¿cómo es la gloria de Dios? Igual a lo que yo pido. Claro, ella quería ver a su hermano resucitado. Muchas veces lo que yo pido va a ser, respondió exactamente igual. En otras ocasiones, ¿no? Porque resulta que la respuesta de Dios no es igual a lo que yo pedí, porque lo que yo pedí no tiene la altura, no tiene la perfección de la respuesta de él. Y Dios no va a reducir su calidad por causa mía. Esto es importante. Dios no va a reducir su calidad por causa mía. Y aquí la analogía nuevamente. Usted tiene recursos económicos, tiene los recursos para su hijo, para pagarle la universidad. Sí, yo sé que tú tienes un fondo para pagarme la universidad. ¿Y por qué no me pagas la fiesta el fin de semana? Porque yo no voy a reducir la calidad de mi respuesta a la pobreza de tu petición. Así como aquel que dice, dame a esa mujer por esposa. Yo no voy a reducir la calidad de una relación que yo te voy a ofrecer de mucha calidad por esa chica. O viceversa. La chica que pide un muchacho que no es. No voy a deshonrar la calidad de mi respuesta, no la voy a abaratar, no voy a dañar la calidad de que va a recibir la respuesta tú que pides por una pareja que te va a hacer daño, no voy a reducir la calidad del plan. A veces nosotros no recibimos, porque es que lo que pedimos no alcanza el estándar y vuelvo, insisto, puede ser que el padre tenga el fondo para mandar a su hijo a estudiar, ni siquiera aquí en Panamá, en la universidad más cara del mundo, en un sitio de grandísimos costos, pero no le va a pagar las drogas de fin de semana al hijo, porque su respuesta y lo que tiene es para algo mejor. Así que sí, siempre recibiré algo de Dios, aunque no lo entienda. No lo entienda en toda ocasión. Entonces, ¿qué yo debo hacer? ¿Quedarme en la inopia? Bueno, no sé. Sí, sí tengo que saber. Tengo que saber y escuchar con fe. Recuerden, está el conocer, el reconocer, el hacer. Yo conozco la verdad, la reconozco porque esa verdad me hace libre y vivo conforme a esa verdad. Dice Romanos 10:17 al respecto de la fe alimentada por la palabra de Dios y ya no alimentarla más por nuestro parecer, porque nuestra fe, ¿por qué es débil? Porque la alimentamos de acuerdo a lo que nos parece a nosotros. A mí me parece que si Dios es Dios, tiene que hacer esto. A mí me parece que si Dios es Dios, me va a dar tremendos carnavales. Ese es el Dios que tú te has inventado. Mas busca al Dios verdadero. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oigo verdaderamente por la palabra de Dios, que me da entendimiento de lo perfecto. Claro, esto es como cuando uno está en la calle y escucha a la persona que ama. Uno está hablando con alguien, ¿no? Su esposa, su esposo, sus hijos, su padre, y está escuchando. Pero sí o no que cuando ustedes van caminando, no es que solamente se escucha la voz de la persona que aman. Se escuchan los pitos de los autos, se escuchan los pajaritos, el perrito que ladra. Entonces usted está hasta con la persona que ama, por ejemplo, con el niño, y escucha el ladrido y lo toma en la mano y vigila porque no vaya a ser que el perro le ataque. Escuchamos otros sonidos, otros ruidos, otras voces. Y estamos hablando con la persona y alguien me saluda y lo saludo. Pero yo decido a qué le doy más importancia. ¿A qué le doy más importancia? Y está, por ejemplo, el esposo diciendo a la esposa, tú eres maravillosa, tú eres excelente, y alguien se burla de la esposa, y entonces la esposa dice, ¿quién tendrá razón, mi esposo o esa persona que diga una tontería? Yo decido. En Hebreos 12:2, ¿cómo yo tomo la decisión correcta? Recuerde, no podemos impedir que otros ruidos se cuelen en lo que Dios nos habla. No podemos impedir incluso que cuando Dios nos está hablando en la prédica, por ejemplo, estamos en la prédica y estamos escuchando la palabra de Dios, esté nuestra carne diciendo, no, pero eso no es así. No, pero también tú lo puedes hacer de tu manera. O sea, siempre hay ruido, siempre hay ruido. No tiene que la gente hablar. Tenemos nuestra propia carne que habla. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos oír y ver también?
Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Quien tiene todo el poder, quien menospreció el oprobio, la burla, la tortura, los golpes, menospreció todo esto por amor a nosotros, porque él estaba convencido que si él iba como oveja al matadero, cumpliendo la profecía de Isaías 53, él nos iba a salvar. Y solo por él íbamos a tener salvación, y ya la muerte no se enseñorearía de nosotros. Es más, él iba a derrotar a la muerte y la echaría junto al Hades al lago de fuego. Que eso es lo que hará en el futuro. Nosotros debemos de tener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor, porque por él creemos, y consumador, el que realiza lo que por fe nosotros creemos, lo que creemos que él nos ha dicho. Y sobre todo para que recuerden que el título de este tema es: el sufrimiento no es el fin, sino el fin de la fe. El sufrimiento no es el fin de la fe, sino su comienzo. Y que con esta fe que no se acaba con el sufrimiento, no caigamos en incredulidad, porque finalmente Hebreos 3:12 es dura. Es dura la palabra de Hebreos 3:12. Para aquellos que por no creer decimos: no, es que yo soy buena gente aunque yo tengo un problema de fe. Yo no soy mala gente. Que yo no crea en Dios no quiere decir que en mí haya maldad. Pues la incredulidad el Señor le vincula con el corazón malo. Dice Hebreos 3:12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué tiene que ver peras con manzanas? Es que la maldad es no reconocer el atributo, la nobleza, la calidad de que tiene nobleza, calidad, que tiene pureza, tiene valor. Eso es un acto de injusticia. Y el injusto no es bueno, el injusto es malo. Es más, el injusto es malo porque no solo no le da crédito a quien es bueno, es perfecto, sino porque con su ejemplo y su palabra enseña a otros que yo estoy enseñando como incredulidad a los que me escuchan. Algunos no lo creerán, gloria a Dios por eso, pero muchos creerán en que Dios no es verdadero, que Dios no responde por mi corazón injusto, y si es injusto es malo. ¿Por qué es malo? Porque no se decide a creer, porque para nosotros no hay excusas, pero muchas veces preferimos no creerle a nuestro Dios, y eso es un acto injusto de maldad hacia nuestro Dios, e injusto con el prójimo, que tiene que ver nuestra fe impulsada sobre todo en medio del sufrimiento. Y bendito el sufrimiento que responde en nosotros o que impulsa nuestra fe, porque el Señor hará, porque si creemos veremos la gloria de Dios, y también seremos testimonio para otros que están sufriendo y que están decayendo en este momento. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra hoy. Gracias por examinar, y llévanos a ese examen. En los sufrimientos, ¿dejo de creer o es cuando más comienzo a creer? ¿El sufrimiento es el fin de mi fe o es lo que impulsa? No solo continúa mi fe, sino que le da más fuerza. Para el que cree, el sufrimiento le lleva a creer mucho más. Por eso es que los primeros cristianos estuvieron dispuestos a sufrir hasta la muerte. Y así desde esa generación hasta ahora, ¿cuántos cristianos están dispuestos a sufrir tortura? Y en ese momento más creen, más te alaban, más perseveran, más te dan honor. Examina nuestro corazón y cómo está nuestra fe en estos momentos. O cómo está el momento de sufrimiento si no estamos sufriendo ahora. Para que cuando haya otros sufrimientos, si tenemos fe, sigamos así. Si tenemos fe en los sufrimientos, sigamos así. Pero si hemos perdido la fe cada vez que los problemas son muy grandes, pidiéndote perdón, corrijamos. Ya no más. Decir, yo creí hasta que tuve problemas. Es más, mi fe creció porque en medio de los problemas seguí creyendo en quien es poderoso. Bendecimos este tiempo, bendecimos esta palabra, bendecimos esta instrucción, y sobre todo la bendecimos creyéndola y viviéndola. En nombre de Jesús, por supuesto, bendecimos. Amén.